Muy buenas tardes, chicos. Bueno, este es su tercer tema. Vamos a hablar acerca de lo que es el funcionamiento y cómo podemos nosotros valorar lo que es la vía aérea. Pues recordarles mi nombre, yo soy la autora Erika Márquez, ¿ok? Anestesiólogo y docente de pregrado y posgrado. ¿Cómo funciona la vía aérea? Vamos a hablar pues de las características más importantes o más resaltantes o lo que por lo menos interesa que recuerden acerca del funcionamiento de la vía aérea. Lo principal es que la función de la vía aérea superior lo que va a hacer es oxigenar la sangre, la función de la vía aérea como tal. La dividimos en vía aérea superior y vía aérea inferior. La vía aérea superior, su función principalmente es protectora. ¿Por qué protectora? La nariz lo que se hace es de encargarse de filtrar el aire que pasa a la vía aérea como tal y de limpiarla, ¿ok? De limpiarla utilizando lo que son las vibrisas, ¿verdad? De esta manera se purifica el aire que entra y por otra parte de calentar ese aire, y eso lo hacen principalmente lo que son los cornetes. La faringe tiene músculos constrictores, pero ¿qué sucede? En la vía aérea superior hay músculos que se encargan de cerrar la vía aérea y otros que se encargan de abrirla, ¿ok? Tiene que haber un equilibrio para que esta entrada y salida de aire pues sea lo más armoniosa posible. Lo que es la laringe se encarga de coordinar lo que es la respiración y la deglución, de manera de que cuando nosotros respiremos, la epiglotis abra y cierre lo que es esa vía aérea, y cuando deglutimos, la epiglotis se encarga de cerrar lo que es la vía aérea para evitar el paso de los alimentos a lo que es la vía aérea como tal. Y la laringe también se encarga de lo que es la fonación, ¿okay? De permitir ese paso de aire a través de lo que son las cuerdas vocales y permitir la vibración de las mismas para que pueda producirse la voz, ¿ok? O el canto. Y cada persona pues tiene su tono bien particular, ¿ok? El árbol traqueobronquial tiene 23 generaciones de bronquios como tal, y los más inferiores son los que se encargan de lo que es el intercambio hematogaseoso. Tenemos 14 generaciones, las primeras se encargan del paso de aire como tal, y es un aire que entra pues a alto flujo, ¿sí? Y no permite el intercambio. Los inferiores, como les expliqué, son los que permiten el intercambio hematogaseoso. El cartílago de la tráquea pues tiene una característica, una disposición bien particular que evita que se colapse lo que es la vía aérea. Tenemos generación de células también de transición, que es importante destacar que tenemos diferentes tipos de células a nivel pulmonar. Tenemos células secretoras, ¿verdad? Entre ellos tenemos los neumocitos tipo 2, que son los que se encargan de liberar el surfactante. ¿Y cuál es su función principal? Hacer que los alveolos se encuentren abiertos y que no colapsen, ¿ok? Tenemos también las células caliciformes, cuya función principal es la de producir el moco que se encarga de proteger la vía aérea, y los mastocitos, que son las células de defensa que están ahí a nivel pulmonar, y la zona de intercambio hematogaseoso. Entonces tenemos la vía aérea inferior, conformada por lo que son los pulmones y la caja torácica, y por supuesto a ello contribuye lo que son los músculos de la respiración. Y es importante también que sepan que tenemos los centros quimiorreceptores, que son los encargados de dar esa señal al sistema nervioso, ¿verdad? O de ayudar o de estimularlo cuando el paciente tiene condiciones de apnea o de hipopnea, para estimular esos centros respiratorios, ¿ok? La vía aérea inferior sabemos que está conformada por lo que son los pulmones y por supuesto sus bronquios principales derecho e izquierdo. ¿Okay? No vamos a entrar en detalle en esto. Como les mencioné en la clase anterior, los objetivos principales de cuidar nuestra vía aérea es de asegurarla permeable, que me permita este intercambio hematogaseoso y que me permita instaurar ventilación con presión positiva cuando sea necesario, cuando el paciente lo amerite. Por ejemplo, en pacientes con mala mecánica ventilatoria, pacientes desaturados, algún
un paciente con infección respiratoria baja que necesitemos mejorar esa saturación, entonces en estos pacientes vamos a instaurar presión positiva, ¿sí? Para ayudarlo a que mejore ese intercambio hematogaseoso. Ajá. ¿Qué es importante que recuerden, muchachos? ¿Cómo vamos a valorar la vía aérea? Cuando el paciente está consciente que nos puede colaborar, fácilmente podemos valorar esa vía aérea, sobre todo si nos encontramos en ambientes dentro de centros hospitalarios o de nuestros ambulatorios que el paciente colabora y podemos valorar fácilmente la vía aérea. Pero cuando nuestra situación cambia, es decir, que nos encontramos fuera del hospital, por ejemplo, como con un paramédico o en un parque, que el paciente pues cae inconsciente, allí sí va a ser difícil realizar la valoración de la vía aérea. ¿Por qué es importante valorar la vía aérea? Porque hay pacientes o condiciones bien particulares que nos hacen más difícil el abordaje de la misma y tenemos que utilizar algún tipo de dispositivo para mejorar la ventilación y oxigenación en el paciente. No podemos proceder de una manera convencional en un paciente que no tenga ninguna característica que me permita sospechar que el paciente va a ser difícil de intubar, ¿ok? ¿Cuáles son las cosas o cuáles son los aspectos que nosotros vamos a valorar en un paciente consciente y colaborador? En primer lugar, la apertura oral, ¿ok? La permeabilidad de la vía aérea. El Mallampati, es decir, el Mallampati es una escala que utilizamos nosotros los anestesiólogos para visualizar la mayor cantidad de estructuras de la orofaringe más que todo, ¿ok? Se las voy a explicar la escala un poquito más adelante. La distancia tiromentoniana, es decir, la distancia que hay desde el borde inferior del maxilar hasta el tiroides. La distancia esternomentoniana desde el borde inferior del maxilar hasta lo que es la horquilla esternal, y si el paciente presenta algún tipo de malformación craneofacial que nos haga más difícil el proceso o el procedimiento de la intubación. La apertura oral. La apertura oral se hace pidiéndole al paciente que abra la boca, ¿verdad? Y vamos a medir la distancia dentro de los incisivos, ¿ok? Mientras mayor sea esa apertura, pues más fácil va a ser el paciente de intubar. Lo ideal que sea mayor de 3 centímetros porque es la distancia que nos va a permitir introducir el laringoscopio en la boca del paciente, ¿ok? Esto es una maniobra para poder realizar la apertura oral cuando un paciente se encuentra inconsciente. Elevamos el maxilar inferior y por supuesto después procedemos a hacer la apertura oral. Esto también se los mencioné en la clase anterior, cómo vamos a hacer la permeabilidad, si hay piezas dentarias, secreciones, pues tratar de eliminarlas o barrerlas de lo que es la vía aérea. El Mallampati. Tenemos Mallampati grado 1, 2, 3 y 4. El Mallampati grado 1 es el que me va a permitir visualizar la mayor cantidad de estructuras en la boca, ¿ok? Si vemos la imagen que está más hacia mi izquierda, es un Mallampati 1. El Mallampati 1 es el paciente donde puedo ver paladar blando, paladar duro, podemos ver la úvula y pilares amigdalinos. ¿Okay? El Mallampati grado 2 es la imagen que sigue, ¿verdad? Podemos visualizar paladar blando, paladar duro, pero ya visualizamos por lo menos la mitad de la porción de lo que es la úvula, ¿ok? El Mallampati 3, pues casi no observamos la úvula, y en el Mallampati 4 solo vemos paladar duro, ¿ok? Entonces, mientras más estructuras visualicemos, eso está relacionado con un paciente fácil de intubar. El Mallampati 1 y 2 son los más fáciles de intubar. El Mallampati 3 y 4 están relacionados con dificultades en la intubación y por ende debemos prepararnos para la misma, ¿ok? Prepararnos con ¿qué? Con una bujía, con una máscara laringia, ¿ok? Debemos pedir ayuda y realizar algún tipo de maniobras que me faciliten la intubación. La distancia tiromentoniana. Mientras mayor sea esta distancia, más fácil se nos hace la intubación en los pacientes. Lo ideal que sea mayor de 6 centímetros. Si es menor de 6 centímetros, son pacientes que están, este parámetro es el que más está relacionado con dificultades en la intubación, ¿ok? Mientras menor sea esta distancia, más difíciles son los pacientes de intubar.
La distancia esternomentoniana, esta distancia desde el borde inferior del maxilar hasta la horquilla esternal, lo ideal es que sea mayor de 12 centímetros. Si es menor de 12 centímetros, entonces ahí vamos a tener algún tipo de dificultad para intubar nuestros pacientes. Mientras más factores tenga un paciente, es decir, un Mallampati 3-4, unas distancias cortas, un paciente con una apertura oral limitada, esos son los pacientes más difíciles para intubar. Y otra cosa importante es valorar si el paciente tiene algún tipo de malformación craneofacial, como cuáles. Los pacientes con retrognatia son pacientes difíciles de intubar, ¿ok? O con algún tipo de tumoración en lo que es la vía aérea superior, lo que es el cuello, y sobre todo si este tipo de tumoraciones tienden a colapsar la vía aérea, ¿ok? Entonces esos son los pacientes más difíciles de intubar, ¿ok? Que es importante recordar, la vía aérea difícil afortunadamente no es tan frecuente, es infrecuente, pero cuando se nos presenta tenemos que estar preparados para el abordaje. Los pacientes obesos evidentemente son difíciles. ¿Por qué son difíciles? Porque su capacidad residual funcional está limitada, la movilidad de ese tórax también está limitado, porque así como son ellos por fuera, también la vía aérea tiene algunas limitaciones. Muchas veces la vía aérea o el tejido linfoide está infiltrado por tejido graso y adentro las estructuras tienden a colapsar con más facilidad, por eso estos pacientes son más difíciles. Los pacientes con papada o con mucha grasa pretraqueal son difíciles de intubar. Los pacientes con algún tipo de patología tiroidea, ¿por qué? Porque la vía aérea puede estar lateralizada o esa tumoración puede colapsarme lo que es la vía aérea, y por supuesto paciente con cualquier arquitectura o con cualquier alteración, ¿sí? Por ejemplo, pacientes como la imagen que vemos en el centro, un paciente politraumatizado, pacientes con algún tipo de lesión, hematomas disecantes, ¿ok? Y lo que vemos más hacia la derecha, un paciente Mallampati 4 con barba que también me limita lo que es la ventilación del paciente. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos? Valorar en lo que es la vía aérea. Debemos ver, ¿verdad? Visualizar todo lo que anteriormente les mencioné, ¿ok? Ver si tiene limitación en lo que son las distancias, ver el grado de Mallampati, recordar que el Mallampati 3 o 4 son los pacientes más difíciles de intubar, y ver si existe algún tipo de obstrucción. ¿Por qué? Por la presencia de una epiglotitis, algún tipo de acceso, un hematoma disecante en cuello, y por supuesto si podemos movilizar o no ese cuello. Entonces estas son las cosas que principalmente debo valorar en un paciente, si me lo permite o si está consciente, o si es un paciente colaborador, entonces para yo prepararme para ese abordaje de la vía aérea. Entonces, una vez que hayas experimentado la excelencia, nunca más se contentarán con la mediocridad. Bueno, muchachos, nos vemos en una próxima oportunidad. Espero les haya gustado y les haya servido pues la clase del día de hoy.